Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. La semana anterior, Diario Expreso publicaba la siguiente noticia: el paso lateral de Babahoyo Juján a la espera de un dictamen. En julio del 2024, o sea, el próximo mes, se cumplirán 2 años desde que las prefecturas de Los Ríos y Guayas anunciaron públicamente que trabajarían en la construcción del paso lateral Babahoyo Juján, con miras a descongestionar el tráfico vehicular que se forma en la vía panamericana E25 durante las horas pico. Sin embargo, una camaronera que apareció en el trazado del recorrido tiene estancado el proyecto, dice la nota, y actualmente se debate el tema en la Corte Constitucional. Esto luego de que la Corte admitiera la acción extraordinaria de protección presentada por la Prefectura de la provincia de Los Ríos. Para hablar de este tema, quiero agradecer la gentileza de conectarse y de aceptar esta entrevista al doctor Ricardo Noboa Bejarano, a quien tengo el gusto de saludarlo a los añísimos, al doctor. Doctor Noboa, qué gusto, ¿cómo le va? Así es, Fabricio. Buenos días, encantado de verte tan dinámico, tan bien. Gracias, doctor. Igualmente un gusto poderlo saludar a los tiempos y poder conversar con usted. El abogado Ricardo Noboa Bejarano es el jurista que patrocina la acción jurídica de la empresa Calademar, sociedad anónima, que es justamente esta camaronera a la que hace referencia a la nota. Pongamos el contexto para un mejor entendimiento de nuestro público. Tenemos audiencia tanto en las provincias de Guayas y de Los Ríos a través de nuestra estación. Doctor, ¿cuál es la situación del paso lateral Babahoyo Juján y dónde está el litigio? Tenga la bondad, doctor. Bien, el tema es relativamente sencillo. Calademar es una empresa con instalaciones camaroneras en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, y es una empresa perteneciente al grupo NIRSA, que tiene muchísimos años al servicio del sector privado y al servicio del país, una empresa seria, y en el mes de julio del año 2022 compró esas tierras. Compró esas tierras luego de cerciorarse que no había ningún problema, Fabricio. Cuando tú compras un terreno, tú vas al registro de la propiedad, vas a los municipios, verificas que todo está en orden antes de hacer la inversión. Y todo estaba en perfecto orden. La propiedad comprada a particulares no tenía ningún gravamen ni tampoco afectación alguna por parte de la prefectura o de los municipios de la provincia de Los Ríos. Se compró y se empezó a hacer un desarrollo camaronero de 309 hectáreas que hoy da trabajo aproximadamente a 200 familias. De pronto, posteriormente a la compra de los inmuebles, en el mes de octubre del año 2022, el señor prefecto de Los Ríos, a quien conozco y a quien respeto, convocó a una licitación para hacer el paso lateral. Una necesidad sentida de las poblaciones, de eso no hay la menor duda. Convocó a licitación. Entonces, al convocar a licitación, la empresa naturalmente se preocupó, ahí hay una inversión muy cuantiosa, y empezó a conversar con la prefectura no dio apertura alguna, y entonces se presentaron unas acciones de protección. ¿Por qué, Fabricio? Y esto es muy importante, porque hay una garantía constitucional que se llama seguridad jurídica. Esa es la seguridad que el Estado le da a un inversionista o a una persona cualquiera para actuar en base a leyes previas y a leyes claras. Y resulta que, hecha la investigación, el prefecto provincial de Los Ríos no tenía competencia para hacer la obra. No tenía. La competencia para hacer la obra la tenía y la tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Consecuentemente, ¿cómo vas a programar hacer una obra si la competencia no te ha sido delegada? Perdón Si que le interrumpa, perdón que le interrumpa en esa parte. A ver, y lo que usted dice es así: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas puede delegar la competencia vial
a los gobiernos provinciales. En este caso del paso lateral, no sé si ahora cambió la situación, pero en ese momento, cuando comienza el proceso de construcción del paso lateral, la competencia no estaba en manos de las prefecturas de Guayas y Los Ríos. No, señor. Estaba en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, METOP. ¿Y al día de hoy la competencia ya está en manos de las prefecturas o no? Tampoco. No, señora, tampoco. Y Fabricio, es menester hacer una aclaración. No estuvo la competencia en manos de la prefectura. A tal punto no estuvo que en el mes de noviembre el expresidente Lasso recién le delega la competencia a la prefectura y se firma un convenio. Y en ese convenio se establece claramente que se delega la competencia salvaguardando los derechos de terceros. Resulta que esa competencia delegada, ¿sabe qué tiempo duró? Una semana. El presidente Noboa tumbó ese convenio y la competencia regresó y sigue estando en el METOP, en el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, la competencia nace de la ley, no nace de la arbitrariedad. Y la prefectura no tiene tampoco ahora la competencia. Más aún, un elemento más en la seguridad jurídica. Cala de Mar firma con el Ministerio de la Producción de aquella época lo que se llama un convenio de garantía de inversión. Es decir, de acuerdo al Código de la Producción, los empresarios pueden firmar convenios de garantía, a cambio de los cuales se comprometen a hacer una inversión y el Estado ecuatoriano les garantiza un determinado tratamiento tributario, les garantiza tranquilidad y seguridad en la zona, y eso se firmó también como un elemento adicional. Entonces, hoy la situación jurídica está en que en la Corte Constitucional hay una acción extraordinaria de protección presentada por el prefecto, porque el prefecto perdió en la acción de protección inicial planteada por Cala de Mar. Y nosotros le hemos dicho a la Corte Constitucional, aquí están todas las pruebas, una por una, de que el señor prefecto no tiene competencia. Doctor, ¿qué se esperaría en esta acción extraordinaria de protección? ¿Ustedes esperarían que se ratifique la decisión judicial original? ¿Y qué pasaría si la Corte le termina dando la razón a la Prefectura de Los Ríos? Hay dos elementos aquí. El primer elemento, que es muy importante, Fabricio, es que Cala de Mar ha dialogado con la prefectura y le ha dicho varias veces, ¿por qué no, en vez de evitar partir en dos la Camaronera, haces un nuevo trazado? Y en vez de dividir el desarrollo empresarial, ¿por qué no tomas otra ruta? Y eso se ha planteado varias veces. Ahora, contestando la pregunta, esperamos, claro, que se ratifiquen las decisiones judiciales que establecen claramente el derecho previo que tiene Cala de Mar. ¿Qué pasa si no es así? La Constitución de la República establece claramente que se prohíbe la confiscación. En ese caso, y esperemos que no sea así, tendría la prefectura o el gobierno, porque la competencia la tiene el METOP, que expropiar esas instalaciones. Y eso, Fabricio, es bastante más caro que hacer un retrasado de la obra. Pero contesto la pregunta que me has hecho. ¿Tendría el Estado ecuatoriano o municipal, provincial o nacional que hacer una expropiación? Usted dice la expropiación sería mucho más caro que hacer un retrasado. ¿Podemos explicar, doctor, esta parte? Bueno, es que si haces un retrasado de la obra, simplemente tendrías que desviar un poco el diseño para que el paso lateral necesario, como ya he dicho, pase por otro lado y cumpla exactamente la misma función. En cambio, lo otro significa que hay que hacer una valoración, establecer un justo precio, establecer las compensaciones del caso, porque nadie duda
de que hay una facultad expropiatoria del Estado. Pues, ¿no? Lo dice la Constitución, lo Claro, permite la Constitución. no, claro, por supuesto, pero tienes que tener la competencia para hacerlo. Tú no vas a hacer una expropiación si no tienes la respectiva competencia. Y, repito, no la tuvo y no la tiene. Consecuentemente, lo lógico aquí es que con madurez y con seriedad se establezca la posibilidad de hacer un retrasado de la obra. De lo contrario, Calademar seguirá defendiendo sus derechos frente a una actitud un tanto arbitraria y que atenta contra la seguridad jurídica, como ya lo hemos mencionado, de la Prefectura Provincial de Los Ríos. El retrasado que ustedes plantean implicaría el desarrollo de nuevos estudios y eso podría retrasar mucho más la obra, ¿o no, doctor? Yo no soy ingeniero, no conozco los detalles de eso, solamente te establezco el concepto, pero de esto se ha empezado a hablar ya hace algún tiempo y por lo tanto yo creería que tampoco se trata de retrasar esto pues 2, 3 o 4 años de ninguna manera, sino de buscarle una alternativa sensata al impasse jurídico que existe al momento. ¿Por qué no quiere la Prefectura de Los Ríos acoger esta propuesta que ha hecho Calademar de que se opte por un nuevo trazado para lo cual ustedes están abiertos? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno provincial de Los Ríos? No lo sé a ciencia cierta, pero yo pensaría que de todos modos, si se hace un retrasado, alguien que seguramente no tiene un desarrollo instalado en esa zona puede verse afectado a través de tierras que están baldías, de tierras que no están cultivadas, que no están desarrolladas, y tal vez existe el temor de que el retrasado afecte más bien a otros planes, a otras personas, a otros desarrollos, porque no entiendo por qué razón no se puede hacer un análisis tan elemental como el que te estoy diciendo, ¿no? Tengo una referencia y le traslado esta referencia. Me dicen que ya hubo un acuerdo, que ya se ha llegado a un acuerdo por parte de la Prefectura de Los Ríos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre este tema. ¿Usted tiene conocimiento de este acuerdo, doctor? No, no lo tengo. No lo tengo. Yo lo que tengo son los documentos. Es que, Fabricio, los documentos que tenemos a este respecto son documentos clarísimos en cuanto a la competencia y sobre todo al concepto de que si se delegase la competencia no se pueden afectar derechos de terceros. El de la acción de protección lo dice también el acuerdo que se derogó del expresidente Lasso, y yo pienso que el Ministerio de Transporte, si va a llegar a un acuerdo con la prefectura, debe ser salvaguardando ese mismo concepto. Porque cuando se firmó el convenio que garantizaba la inversión de Calademar, eso lo hizo el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano. No es que lo hizo el gobierno de fulano o de mengano, no. Es el Estado ecuatoriano el que garantiza esa inversión. Y si se da lo que usted dice, entonces significaría que el ministerio, que varias veces ha dicho que tiene la competencia, establecerá claramente que cede la competencia, pero respetando los derechos de terceros. Si es así, realmente no hay ningún problema en que se ceda la competencia al prefecto provincial de Los Ríos. De lo contrario, tendría que operar la Constitución en cuanto a la facultad y la obligación de pagar una expropiación. Oiga, doctor, usted decía que el camino más práctico es el nuevo trazado por encima de la expropiación. Vamos a suponer que se opta por este camino de la expropiación. ¿Cómo se fija el precio justo o qué debería ocurrir ahí, doctor? La ley establece claramente el precio justo. Eso es un avalúo municipal. De paso, es importante decirte, Fabricio, que el municipio de Babahoyo le ha dado todos los permisos a Calademar a través del tiempo, permisos de construcción, análisis de usos de suelo, etcétera. Y en el evento de que dices tú, si la expropiación se paga lo que dice el avalúo municipal más un 10% que establece la ley como valor de afección,
luego de que a lo mejor haya que hacer algunos peritajes, pues ese es el procedimiento. El municipio, la prefectura, hace una reunión, declara de utilidad pública y tiene que fijar el pago del precio más el 10%. Ese es el camino que establece la ley. Doctor, le cuento, me escribe la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, que está en sintonía, está escuchando esta entrevista, y me comenta, ¿no? Me dice que hay ya un compromiso de la prefectura de Los Ríos, que hay un acuerdo de la prefectura con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la prefectura de Los Ríos hará un nuevo trazado, que la prefectura del Guayas ya asignó recursos para un puente en la administración anterior y la actual administración de la abogada Guiñaga se ha comprometido a terminar a 4 carriles en el próximo año. Añade, nadie está en contra de la inversión y tampoco de hablar de un nuevo trazado donde prime el bien común porque es urgente el paso lateral. Le he trazado este comentario que me comparte la prefecta Guiñaga para su opinión, doctor. ¿Qué opina usted sobre este comentario de la prefecta? Que es así, me alegro muchísimo. Fabricio, hace unos meses, la prefecta, a quien yo también respeto mucho, hizo un comentario en las redes sociales y le dijo públicamente al señor prefecto de Los Ríos: oiga, usted tiene dinero de la prefectura del Guayas asignado a esta obra. Arregle el problema de la competencia que tiene usted con el ministerio y arregle también el lío que tiene con la camaronera. Lo dijo en un tuit y lo dijo con mucha energía. Yo me alegro muchísimo de escuchar lo que usted me acaba de mencionar, porque nosotros no lo hemos conocido a ciencia cierta. Y si es así, bingo, existiría un acuerdo de las prefecturas, existiría un acuerdo con el METOP, se haría el paso lateral. No se afectaría el desarrollo camaronero, que es muy valioso, de 309 hectáreas en el área, y todo el mundo sale ganando. Si es así, enhorabuena. En algún momento, Calademar y usted, como bajo su patrocinio jurídico, ¿han dialogado también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Bueno, como parte de la defensa en la Corte Constitucional, se dialogó en su momento y se solicitó que se certifique si tenía la competencia o no. Entonces, sí se han establecido diálogos con el Ministerio de Obras Públicas. Fabricio, la administración de Calademar es una administración responsable y muy seria, y sí ha mantenido las conversaciones como para hacer o como para dar todas las facilidades necesarias para que esto se pueda hacer, pero que se haga como Dios manda, respetando los derechos adquiridos y adquiridos en buena ley, de tal manera que estos diálogos sí se han dado. Lo que pasa, Fabricio, es que últimamente, a través de varias entrevistas, la prefectura siempre ha dicho que el paso lateral no se hace porque hay una camaronera que lo obstaculiza, dejando la sensación de que la arbitrariedad está de este lado, dejando la sensación de que la camaronera se opone al progreso. Por eso es necesario hacer todas estas precisiones. De este lado, lo único que hay es el deseo de mantener la fuente de trabajo, mantener la fuente de riqueza intacta y que se haga lo que se tiene que hacer y que se solucione un problema, un nudo gordiano que hay ahí en el paso lateral de Juján, ciertamente. Correcto, doctor Ricardo Noboa Bejarano, gracias por el tiempo. Y una última cosa, Claro. a ver, la Corte no es que tiene plazos, ¿no? Para un plazo exacto para pronunciar. ¿Hay alguna expectativa de, por ejemplo, cuándo podría la Corte emitir su dictamen sobre esta acción extraordinaria de protección, doctor? Porque creo que esto podría, ese dictamen podría de alguna manera dar mayores luces sobre una solución más allá de lo que hemos comentado en esta entrevista, doctor. Bueno, han pasado ya 2 años, más o menos. Todos sabemos que la Corte Constitucional tiene sus tiempos. Yo esperaría que este es un tema importante, trascendente para la comunidad y que la Corte lo pueda evaluar en corto tiempo, pero siempre es un misterio el tema de los tiempos en la Corte Constitucional. Yo no te pudiera decir, Fabricio, sí, se espera un fallo el próximo mes o en el mes de agosto. No, todos esperamos que haya una resolución pronto, de todas maneras.
Correcto, doctor. Gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana, muy gentil, ¿ah? Saludos cordiales, Fabricio. Buen día. Gracias al doctor Ricardo Novoa Bejarano. Él es el abogado que patrocina la parte jurídica de la empresa Camarones y Langostinos del Mar, Cala de Mar, Sociedad Anónima. Señor Nahuel Mendoza, pronuncie bien, Cala de Mar, Sociedad Anónima, que justamente está en medio de un conflicto por la construcción del paso lateral Babahoyo-Juján, que es realmente una necesidad. Ese paso lateral, para quienes conocemos la zona, hemos transitado por la vía, uno, por ejemplo, sale de Babahoyo y se encuentra con un cuello de botella tremendo al momento de llegar a Juján, donde está el límite provincial. Juján ya pertenece a Guayas. Allí se pasa el puente y ya se pasa los ríos, ¿no? Ahí se encuentra uno con un cuello de botella tremendo, y evidentemente el paso lateral es una necesidad, así como en su momento fue una necesidad el paso lateral de Babahoyo, que obviamente permite un tráfico mucho más fluido para quienes no precisan ingresar hasta el centro de la ciudad de Babahoyo. Y hay este litigio que obviamente está en manos de la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.